Hola a todos, hoy vamos a ver en este vídeo cómo crear campos relacionales calculados. Bueno, voy a ampliar un poco y vamos a ver lo que tenemos hasta ahora. Por ahora tenemos el modelo tarea, el modelo sprint y el modelo tecnología. Las relaciones que tenemos entre ellos son, por un lado, tarea va a estar relacionada con sprint, con una relación many to one, y con tecnologías con una relación many to many. Por otro lado tenemos sprint, que va a estar relacionado con tareas, con una relación one-to-many, es decir, un sprint tiene asociadas una serie de tareas, y tecnología, que está relacionado también con tareas, con una relación many-to-many. Lo que vimos en el último vídeo fue la forma de calcular campos computados básicos, ¿vale? Campos que no eran relacionales. Y concretamente, pues pusimos el ejemplo de code, que estaba siendo computado mediante la función getCode, que la tenemos más abajo, y por otro lado también pusimos otro ejemplo con el campo endDate, un poco más complejo porque estábamos trabajando con un tipo de campo datetime y pues era computado mediante la función getEndDate. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a añadir una serie de modelos. Vamos a añadir, por un lado, el modelo proyecto, ¿vale? Vale, ¿por qué vamos a añadir el modelo proyecto? Bueno, vamos a considerar que un proyecto de software, recordemos que este módulo era un módulo para gestionar un proyecto de software siguiendo, pues, o intentando seguir de forma laxa una metodología Scrum. Por tanto, vamos a tener el modelo project, que va a estar asociado a una serie de historias, es decir, un proyecto va a tener una serie de historias de usuario, además de pues otros campos como por ejemplo el nombre y la descripción. De momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a añadir, esto lo voy a copiar. Y le vamos a dejar de momento estos campos. Por ahora vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Un proyecto va a tener estos campos básicos y a su vez va a tener un conjunto de historias de usuario. Por lo tanto, necesitamos otro modelo más, que va a ser el de historias de usuario. Voy a copiar esto. Y vamos a establecer la relación. En primer lugar, vamos a establecer la relación de que muchas historias están asociadas a un proyecto. Entonces, many to one. Y le vamos a establecer el modelo manage project. Y vamos a poner la opción onDelete igual a set no. Bien, si recordamos, este tipo de campo relacional crea una tabla en base de datos y pues se establece la relación de esta manera. La relación inversa que vamos a crear nosotros, que es histories one to many. Vamos a establecer como el name, que va a ser el manage history, y el inverse name, que va a ser project. Vale, recordemos que en este caso, cuando nosotros establecíamos una relación one-to-many, no se almacenaba en base de datos y lo que hacía era un cálculo a partir de la relación many-to-one. Bueno, lo que tenemos por ahora, por tanto, es una clase proyecto y una clase historia de usuario, ¿vale? Bien, una historia de usuario
que, como estábamos diciendo, está asociado a un proyecto, va a tener una serie de tareas. Esas tareas, que ya tenemos el modelo creado, que son las tasks, son realmente las unidades de trabajo que se asocian a un sprint y que posteriormente se asociarán a un usuario concreto que será el que las realice. Aún no estamos hablando de usuarios porque lo veremos más adelante para trabajar el tema de la herencia, ¿vale? Entonces, por eso todavía no estamos trabajando con usuarios. Eso lo añadiremos en vídeos posteriores, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decía, una historia va a estar relacionada con una serie de tareas, ¿vale? Pues vamos a crear las relaciones. Bueno, una cosa que voy a hacer va a ser eliminar un campo que creamos en su momento, que era el creation date, que lo creamos nosotros, y bueno, quiero decir que no es necesario que lo creemos porque hay un campo que se crea automáticamente cuando creamos un modelo que registra exactamente la fecha de creación de cada uno de los registros, ¿vale? Por tanto, esto no sería necesario y lo podemos eliminar. Lo voy a eliminar también de la vista y es una cosa que no necesitamos. Bien, la tarea estaba relacionada con sprint, ¿vale? Estaba relacionada con tecnologías. Vale, pues nosotros la vamos a relacionar también con la historia. La vamos a poner justo aquí. History va a ser un campo many to one que está relacionado con history. Va a tener esta propiedad y bueno, lo podemos poner si queremos un mensaje de ayuda, historia relacionada. Vale, vamos a hacer la relación inversa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la relación en historia de tareas que va a ser de tipo one to many. Y va a estar relacionado con el campo history. Bien, de momento no hemos creado, aquí tengo un error, de momento no hemos creado ningún campo computado relacional. Vamos a ello ahora. Un sprint, tal y como lo tenemos, es asociado a tareas. Es decir, un sprint va a contener distintas tareas, ¿vale? El sprint va a estar asociado también a un proyecto concreto, ¿vale? Entonces vamos a establecer esa relación también para que quede, bueno, pues todo con más sentido, ¿vale? Entonces vamos a poner justo después de la descripción o bueno, justo antes, vamos a poner por ejemplo aquí project y lo vamos a relacionar con manage project. ¿Vale? Muchos sprints están relacionados con el proyecto. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser, por un lado, tocar los permisos para añadir estos nuevos modelos y poder luego visualizarlos en Odoo. Eso lo vamos a hacer ya. Entonces hemos creado dos modelos. Así que por un lado vamos a hacer vamos a otorgar los permisos para Project y vamos a otorgar los permisos también para History. Y por otro lado nos vamos a ir a las vistas y vamos a crear unas vistas por defecto de tipo formulario para poder crear un proyecto y poder crear historias, porque si recordáis, las vistas que crea él por defecto pues no se visualizan correctamente en algunas resoluciones. En este caso va a ser la vista para el modelo Project y esta vista va a tener de momento el nombre, la descripción y
bueno, pues vamos a añadir para visualizarlas las historias, ¿de acuerdo? Vamos a añadir también el modelo historia, perdón, vamos a añadir también la vista formulario para el modelo historia. Y bueno, pues va a tener el proyecto, el nombre, la descripción, va a tener también un conjunto de tareas, ¿vale? Que son las relaciones que hemos puesto. Bien, en el formulario, bueno, este es el modelo de vista tree que hicimos de ejemplo, no es el modelo formulario, lo estoy colocando simplemente. Teníamos un ejemplo del modelo tree de tarea y luego teníamos los distintos formularios de los distintos modelos, ¿de acuerdo? Entonces voy a añadir justo en el modelo, en el formulario de tarea, el campo History. Y en el sprint vamos a añadir también el campo Project. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues antes de empezar a crear los campos computados, para estabilizar todo esto, los nuevos modelos y las nuevas vistas, bueno, antes de probarlo, vamos a crearnos una acción de ventana para cada uno de los modelos nuevos, es decir, una acción de ventana para proyecto y otra acción de ventana para History, y vamos a añadir las opciones de menú para poder acceder a esos modelos. Entonces esta sería, voy a duplicar el código para la acción de ventana. Este sería para proyecto. Y vamos a hacer otra acción de ventana, perdón, para las historias. Vale, estas acciones de ventana que se encargan, bueno, pues de visualizar las distintas vistas, van a ejecutarse cuando las enlacemos con las opciones de menú. Si recordamos, tenemos Manage, bueno, lo podemos ver. Nosotros tenemos Management y tenemos de momento tareas, sprints y tecnologías. Vamos a hacer dos opciones más de menú, una para proyectos y otra para historias. Entonces, bueno, pues vamos a copiar esta opción de menú y le vamos a poner Project. Y bueno, pues vamos a hacer que se ejecute la acción de ventana Project, la acción de ventana de Project, y bueno, pues vamos a crear la opción de menú para las historias. Y con esto, bueno, pues en principio ya podríamos ver los nuevos modelos que acabamos de crear. Vamos a probarlo. En este caso, como hemos modificado muchos modelos y hemos añadido relaciones, opciones de menú, se puede actualizar o se puede, yo recomendaría en este caso desinstalar el módulo y volver a instalarlo. Vaya, ha dado un error. Vamos a ver cuál es. No context. Bien, he detectado que aquí
justo en el action de historia me faltaba un guión bajo, ¿de acuerdo? Por eso da el error. Así que vamos a reiniciar el servicio de Odoo y vamos a actualizar de nuevo el módulo, ¿de acuerdo? Debería de solucionarse. Nos dice Manage History no válido en la definición de la acción, por lo tanto todavía tenemos algún error por aquí. Manage History está aquí, nos falta un punto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo creo que esta va a ser la buena. Bien, ya lo tenemos. Y bueno, pues podemos crear un proyecto y bueno, pues podemos establecer un nombre, una descripción, agregar las distintas historias, etc. Bien, vamos a pasar a crear nuestros modelos computados, nuestros campos computados relacionales. En primer lugar, vamos a crear un primer campo teniendo en cuenta lo siguiente. Ahora mismo tenemos que cuando creamos una tarea, bueno, pues hay una serie de campos. El campo code se genera de forma automática y tenemos el campo sprint que el usuario elige. Vamos a establecer como campo computado este campo de forma automática, es decir, lo vamos a calcular. Vamos a suponer que vamos a tener únicamente un sprint abierto en cada momento, ¿vale? Con una fecha de comienzo y una fecha de fin. Y que cada una de las tareas que vamos creando en cada historia de usuario se va a asociar al sprint que esté abierto de forma automática, ¿vale? No va a ser el usuario el que decida qué sprint asociará a una tarea, ¿vale? Para eso vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, si recordamos, el código se generaba utilizando este campo sprint que introducía el usuario. Esa parte la vamos a quitar porque, bueno, pues ahora ese campo calculado no se va, ese campo calculado solo se va a calcular en base al ID de la tarea, ¿de acuerdo? No va a cambiar ese código en función del sprint al que esté asociado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a eliminar este código y a partir de ahora el código de cada tarea se va a generar básicamente con el string tsk- seguido del ID de la tarea, independientemente del sprint al que se asocie, ¿vale? Vamos a hacer esa modificación. ¿Por qué? Porque si hacemos que el sprint se calcule de forma automática y esta tarea y el código de la tarea se calcula en base a ese sprint, cuando cambiemos de sprint va a quedar un poco incoherente. De esta manera lo vamos a simplificar bastante. Por un lado va a estar el código que no va a tener ningún tipo de asociación con el sprint. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser establecer que el sprint va a ser calculado. Por tanto, vamos a poner, esto lo voy a quitar y directamente voy a poner que se va a calcular mediante una función que se va a llamar getSprint. Y vamos a indicar también que se almacene en base de datos para que solo se calcule una vez, ¿vale? ¿Cuándo se va a calcular el sprint al que se va a asociar la tarea? Pues se va a calcular cuando se genere el código, ¿vale? Vamos a hacer que dependa de la generación de ese código. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues muy similar a cómo lo hacíamos para campos básicos. Nos vamos a crear la función getSprint y vamos a hacer que solo se calcule una vez. Exactamente cuando se modifique el valor de code, ¿vale? Vamos a asignar como sprint, como hemos dicho antes, el que esté abierto, es decir, el que su fecha de fin no haya concluido.
suponiendo que solo uno va a estar activo en cada momento, ¿vale? Esta restricción aún no está codificada, pero vamos a suponerla, ¿vale? Para este ejemplo. Entonces, recordemos que cuando nosotros creamos una función de este tipo, lo que recibe es la colección de tareas, por tanto, hay que recorrerla. Entonces, for task in self, si solo quisiéramos recibir una tarea, tendríamos que añadir el decorador API1, ¿vale? Bueno, vamos a recorrerlas. For task in self, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener todos los sprints que tenemos en el sistema. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos acceder a la búsqueda de un modelo concreto y de todos los datos asociados a ese modelo mediante el environment, ¿vale? Entonces nosotros podemos introducir aquí el modelo que queremos buscar, en este caso sería Sprint, ¿vale? Y sobre este modelo queremos buscar los sprints que estén asociados a nuestro proyecto. No queremos, porque podríamos tener varios proyectos en nuestro sistema, no queremos ver todos los sprints. Vamos a considerar que vamos a tener un único sprint abierto por proyecto en cada momento, ¿vale? Según la fecha en la que estamos, ¿vale? Porque el sprint, recordemos, para los que no estáis muy familiarizados con esta metodología, el sprint va a tener una fecha de comienzo y una fecha de fin, ¿vale? Entonces, es el periodo en el que estamos trabajando. Por tanto, en cada proyecto tendremos uno. Entonces, vamos a obtener del modelo sprint los registros, para eso tenemos el método search. Más adelante haremos un vídeo sobre todos los métodos del ORM para hacer este tipo de, bueno, pues de codificación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una búsqueda y vamos a establecer como búsqueda que el project ID, recordemos que en este campo, recordemos que cada uno de los sprints tiene un campo project, ¿vale? Y ese campo project, como cualquier modelo, tiene un ID. Entonces, que el project ID va a ser exactamente igual al project ID de la historia de la tarea, ¿vale? Recordemos que un proyecto tiene una serie de historias, una historia tiene una serie de tareas asociadas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es relacionar o ver si se cumple que el ID del proyecto de ese sprint es igual al ID del proyecto de la historia de la tarea. Vale, una vez que hemos obtenido todos los sprints de ese proyecto, ¿vale? Todos los sprints de ese proyecto, vamos a comprobar cuál es el que está abierto. Y para eso los vamos a recorrer, ¿vale? Nos vamos a crear una bandera, inicialmente a falso, recorrerlo, ¿de acuerdo? Y solo lo vamos a recorrer en el caso en el que sprints tenga un valor, ¿vale? Entonces, vale, pues vamos a ir recorriéndolo for sprint in sprints y vamos a comprobar lo siguiente. Recordemos, por si acaso no lo tenemos en la cabeza, que si nosotros creamos un sprint, vamos a crear primero un proyecto. ¿Vale? Vamos a crear un proyecto, vamos a añadirle una historia, ¿vale? A este proyecto. La historia va a ser y vamos a añadir, por ejemplo, como usuario quiero poder registrarme en la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Podría ser una historia de usuario y bueno, yo podría crear un sprint, ¿vale? Asociado a este proyecto, el nombre sprint 1, ¿vale? La duración podría ser, por ejemplo, de 2 semanas
y podríamos establecer una fecha de comienzo, podríamos hacer que comenzase este sprint el día 22, ¿vale? Y recordad que la fecha de fin se establecía automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando uno de estos campos no tiene valor, lo que contiene es un booleano que está establecido a false. Y cuando tiene valor, pues tiene un tipo de dato datetime. Entonces, la forma por la que vamos a ver si el sprint está abierto o no va a ser comprobar, en primer lugar, que tenemos un valor en el campo fecha de fin, ¿vale? Y que la fecha de fin pues sea mayor que el día de hoy. Y eso indicará que todavía no ha acabado ese sprint. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos hacerlo así. Podemos comprobar primero si el campo endDate es de tipo datetime, y además podemos comprobar si ese campo es mayor que el día de hoy. ¿De acuerdo? Y en ese caso asignaríamos ese sprint, le asignaríamos a ese task sprint el ID del sprint. ¿De acuerdo? Es la forma de asignar ese valor, ¿vale? Para que enlacemos el objeto completo. Y finalmente ya hemos encontrado un sprint, ¿vale? En el caso en el que no hubiera ningún sprint abierto, no pudiéramos asignar ningún sprint, bueno, pues podemos poner not found, podemos establecer ese task sprint, que como he dicho es el valor que cogen los campos cuando no tienen valor, ¿vale? Bueno, pues vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver si se asigna ese sprint a la tarea estando abierto. Vamos a terminar de crear este sprint para dejarlo creado. Este sprint terminaría el 6 de junio, por lo tanto estaría abierto, así que bueno, vamos a guardarlo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser actualizar nuestro modelo para ver si al crear una tarea se le asocia este sprint por defecto. Actualizamos el servicio y actualizamos el módulo. Y ahora, bueno, voy a crear otro sprint más. Voy a crear un sprint pasado, que va a ser el sprint 0, que va a tener como nombre, perdón, he creado un proyecto que se llama Sprint 0. Sprint 0 ha sido un error. La duración va a ser de 15 días también, pero la fecha de comienzo va a ser el día 8 y va a ser el día 7 mejor, ¿vale? Para que termine el día 22. Vale. Y ahora vamos a crear una tarea. Vamos a crear una tarea que va a estar asignada a esa historia, ¿vale? El nombre de la tarea va a ser task 1, descripción, crear. Vamos a crear una tarea usuario, por ejemplo, y esta tarea vamos a hacer que comience el día 22 y no le vamos a hacer nada más, ¿vale? Cuando yo la guarde, efectivamente me la asocia al sprint 1, ¿de acuerdo? Y ese es el cálculo que hace y yo puedo hacer perfectamente a este sprint, ¿vale? Acabamos de crear un campo calculado relacional de tipo many to one. Bien, vamos a hacer algo más. Vamos a crear otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo y vamos a crear un campo computado many to many con el conjunto de tecnologías que han sido usadas en una historia. Vamos a crear en la historia un nuevo campo
que se va a llamar Used Technologies, Many to Many. Va a estar asociado al al modelo Technology y se va a generar mediante la función getUsedTechnologies, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a crear nosotros esa información? O sea, ¿cómo vamos a codificar esa información? Bueno, lo único que tendríamos que hacer es ir recorriendo cada una de las tareas que tenemos asociadas a esa historia, ¿vale? Y ver qué tecnologías se están utilizando en esas tareas, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser ir concatenando esa información y al final asignarla a la historia. Vale, para eso nos vamos a crear el método, vamos a hacerlo paso a paso y lo vamos a entender enseguida. Use Technologies, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Para cada historia, porque la vamos a recorrer, vamos a crearnos una variable que inicialmente no va a tener valor, ¿vale? Va a ser el array donde vamos a concatenar todas las tecnologías, ¿vale? Inicialmente no tiene valor y ahora lo que vamos a hacer es, para cada una de las tareas de la historia, for task in history tasks, para cada una de las tareas de la historia, si no tiene tecnologías, if no, o sea, si no tenemos todavía valor en technologies, lo que vamos a hacer va a ser asignarle el valor de las tecnologías de la primera tarea, y si no, lo que vamos a hacer va a ser concatenarla con lo que ya tuviera. Así queda más claro, ¿vale? Y finalmente, una vez que hemos ido concatenando en esta variable todas las tecnologías de cada una de las tareas de la historia, se la asignamos a la historia. Y con esto ya podríamos tenerlo funcionando. Vamos a probarlo. Actualizamos el servicio y reiniciamos, el servicio y actualizamos el módulo como siempre. Y bueno, este proyecto ha sido creado por error, lo borro. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En esta tarea vamos a añadirle una tecnología, vamos a añadir por ejemplo la tecnología Python, ¿vale? Guardar y cerrar y vamos a agregar otra tecnología, por ejemplo. Esta de aquí no se creó bien. Vale, esto va a estar asociado a la tarea 1. Vamos a crear otra tarea de ejemplo que va a ser tarea task 2 y va a tener como tecnología nuevo PostgreSQL, guardar y cerrar, y vamos a crear otra tarea que no tenga ninguna tecnología por el momento, ¿vale? Y vamos a irnos a historias y vamos a ver si en la historia 1 tenemos todas las tareas. Vaya, no se ha creado la vista porque no lo he indicado, ¿vale? En la vista tengo que hacer lo siguiente. En la vista hay un campo nuevo que está asociado Ahora sí, vamos a actualizar únicamente el módulo y ya saldrá, porque solo hemos tocado la vista, no hace falta tocar el modelo. Vale, si nosotros ahora vemos la historia,
Efectivamente, pues vemos que tenemos como tecnologías Python, Angular y Postgre, ¿vale? No está bien puesto, es PostgreSQL, ha sido un error. Que vamos a solventar ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Pues hemos visto cómo crear campos computados relacionales tanto para una relación many-to-one como para una relación many-to-many. Y bueno, también hemos añadido nuevos modelos a nuestra aplicación, bueno, para que se parezca cada vez más a una aplicación de gestión de tareas compatible con la metodología Scrum. Vamos a tener distintos proyectos, los proyectos van a tener historias de usuario, esas historias de usuario se van a desglosar en distintas tareas que serán las unidades de trabajo propiamente dichas y esas tareas se asociarán a sprints, que son bueno, pues los periodos de trabajo que se van a programar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las tareas también, a su vez, van a tener tecnologías asociadas y bueno, pues de momento esta es la estructura de base de datos que tenemos. La iremos complicando a lo largo de la aplicación. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y un saludo.